La organización social parecía una verdadera pirámide en cuya cúspide se hallaba el Inca, considerado hijo del sol, infalible, o sea que no se equivocaba y era un hombre a quien se le tenía que adorar. Sus guerras eran sagradas y sus órdenes eran absolutas, es decir, no se podía contradecir. Seguían en la pirámide los funcionarios reales o burocracia conformados por los militares cercanos al Inca. Su función era gobernar las provincias llamadas Seuyoca Apu. También hacían parte de esta clase social los ayudantes de los gobernantes provinciales. El imperio estaba dividido en 4 regiones o suyos. Cada región tenía su gobernador. A su vez, los suyos se dividían en provincias. Por lo tanto, los funcionarios del imperio constituían un verdadero ejército. Continuando la escala social o pirámide, siguen los orejones, que eran funcionarios del imperio, pero que no hacían parte de la familia real. Su oficio consistía en asesorar a los gobernantes permanentemente. Fueron llamados orejones porque usaban unos aretes que aumentaban o disminuían su tamaño de acuerdo con su rango o su importancia. Continuaban los curacas, que eran los jefes locales de los pueblos conquistados. El Inca les pagaba su fidelidad con regalos, entre ellos mujeres y también empleados. Por último, en la pirámide estaba el Atunruna o pueblo, integrado por agricultores, artesanos, pequeños empleados que tributaban y trabajaban. Había un grupo por debajo de la pirámide social que era el de los siervos, conformado por todas las personas que cometían delitos graves como asesinatos, robos, adulterio, y debían trabajar en los cultivos comunales del Estado. Por fuera de la pirámide había también otro grupo selecto, eran las vírgenes del sol, las cuales eran niñas reclutadas entre la nobleza y el pueblo para ser la esposa del Inca o de funcionarios reales. Tenían entre 10 y 15 años. Por último estaban las mamaconas, que eran mujeres dedicadas toda la vida al cuidado de los templos y al culto al sol. El pueblo se organizó en clanes llamados ayllus, con el fin de mantener la unidad familiar y la adoración a sus dioses locales. A los pueblos conquistados se les permitía mantener su religión y sus creencias. Para controlar la tributación, el Estado estableció un sistema de agrupamiento conformado por unidades familiares más pequeñas que la ayllu. Así, las familias se componían de 10 se llamaban chunga, las que se componían de 100 se llamaban pachaca, de 1000 huaranga, de 10.000 unu, y los campesinos comunes y corrientes, gente muy humilde, eran llamados purik y eran los miembros más bajos del ayllu. La mayoría de estos miembros del imperio nacían, vivían, morían dentro del imperio, dentro del mismo ayllu, y en la misma parte del pueblo o de la ciudad se les asignaba un lugar donde vivir. El cancha Camayo, que era el capataz de 10 trabajadores. Cada 10 capataces tenían un principal, cada 10 principales un inspector. Y así se continuaba hasta el Ono Curaca, que era quien tenía a cargo 10.000 trabajadores. La vida cotidiana y sus costumbres eran normalmente vivir en chozas de piedra con techos de paja, con una sola habitación, sin ventanas. Las paredes eran revocadas con barro que se dejaban secar al sol y luego se pintaban con colores brillantes. La entrada no tenía puerta, en lugar tenían una manta o colgada como una cortina. Cuando nacía un niño, el padre lo llevaba al arroyo más cercano para bañarlo. Había una costumbre de ayunar los dos, papá y mamá, por varios días y orar juntos al santuario Huaca para que al hijo le acompañara la suerte y los padres pudieran sentirse más orgullosos del hijo. Al llegar a casa, luego del baño en el arroyo, la madre le daba leche materna al bebé y lo envolvía en mantas de lana, angostas, y le ponía la cabeza en 2 tablas lisas para que tomara la forma alargada, que era la que caracterizaba a su tribu. El padre le preparaba una cuna de madera pintada y a ella era atado el bebé. Al día siguiente la madre estaba trabajando en el campo o tenía que hacer sus quehaceres habituales.
con la cuna colgada en la espalda. Durante los 2 primeros años, los niños eran amamantados y llevados a todas partes con la cuna colgada en la espalda de su madre. Cuando era capaz de caminar solo, era destetado y recibía su primer onca, que era una especie de ruana tejida con lana de alpaca. Era la ropa esencial o más importante que vestía su padre. Cuando hacía mucho frío, se colocaba sobre la ruana una especie de capa llamada yacoya. Cuando la familia iba al mercado, los días de fiesta, los niños llevaban una gorra de lana con el dibujo que identificaba su ayu, lo que facilitaba el control por los funcionarios del Estado. Viajar era algo muy controlado. Guaguas o sea, niños, a partir de esta edad, se descuidaban en la educación. Llegaba a un término en que siempre había un padrino, que era un miembro del Consejo de Ancianos, que cumplía una ceremonia de corte de cabello, de las uñas, y le daban un nombre escogido por sus padres. A partir de ese momento ya el niño estaba listo para trabajar y ganarse la vida. En su religión, el Inca era naturalista y dedicaba su principal culto al sol, de quien se suponía hijo, el Sapa Inca. Se le rendía también culto a todo objeto o fenómeno en el que percibían una manifestación en el que de sobrecultural, ¿no? A esto se les llamaba huacas, y podían ser montañas, podían ser ríos, podían ser animales. Después del Inti o dios sol, el trueno o el rayo, el señor del granizo, de la lluvia, eran la divinidad más importante. Su dios creador y civilizador era Huiracocha. Los ritos y ceremonias a los dioses estaban dirigidos por los sacerdotes. Solo en casos muy excepcionales se hacían sacrificios humanos. En la ciudad de Cusco, por ser la capital del imperio, se construyó el templo principal al sol. Se llamaba Curicancha, que quiere decir recinto de oro. En este lugar se elevaban templos al sol, a la luna, a las estrellas, al rayo, al arco iris, junto a un edificio para los sacerdotes. En medio de este campo había un sitio con piso de oro y con una fuente en el centro también de oro, la cual tenía grabado el sol. En los patios había maíz, plantas, frutas, pájaros, mariposas, flores, todas hechas en puro oro y piedras preciosas. Todo resplandecía como el sol y era el lugar de las celebraciones en su honor. Al morir un Sapa Inca, su cuerpo era momificado y colocado con sus mejores atuendos en una litera para ser paseado por última vez por las calles de Cusco. Sus sirvientes y concubinas o esposas secundarias eran embriagadas para luego estrangularlos con el fin de que acompañaran al emperador en la hora vida. Luego lo llevaban a su palacio con sus acompañantes, todas sus riquezas, joyas de oro y plata, piedras preciosas y vestidos de los tejidos más finos de la lana de vicuña. Los ayudantes especiales tenían la misión de colocarle los alimentos frescos diariamente. Su palacio se convertía de ahora en adelante en su tumba y posteriormente en un santuario. Cada niño recibía una educación adecuada a lo que les correspondía hacer en la vida según su nivel social. Para poder usar las orejeras que le daban rango y autoridad, algunos ciudadanos debían estudiar durante 4 años en la escuela. En el primer año estudiaban la lengua quechua, nombre que quiere decir gente del Valle Cálido. Esta lengua la hablaba una tribu que vivía cerca del río Apurímac, la cual fue gobernada primero por los chancas y luego por los incas. Después de 1438, cuando se inicia el reinado de Pachacútec, este adopta el quechua como lengua oficial del imperio. Con los ejércitos conquistadores viajaban maestros propagando la lengua que todavía se hablaba en los altiplanos del Perú y con algunas variantes en Ecuador, Chile, Argentina y sur de Colombia. La gramática del quechua es tanto difícil como las pequeñas diferencias de la entonación dan significados distintos, no solo en las palabras, sino en las frases completas. Como no había escritura, las reglas gramaticales había que aprenderlas de memoria. Esta educación era para los jefes y funcionarios que tenían que dar
órdenes en cualquier lugar del imperio y estaba a cargo de los sacerdotes. Se les daba educación religiosa en el segundo año de estudio y la educación religiosa se basaba en la leyenda sobre el origen de los incas, el culto al sol y los dioses secundarios. En el tercer año se les enseñaba a manejar el quipu o registros en cuerda anudadas. Consistía en los nudos en cuerdas anudadas. eh, Hacían un trozo de cuerda con otras cuerdas de colores, las anudaban cada vez más pequeñas con el fin de indicar números, cuerdas distintas, registraban unidades, decenas y centenas. Los colores indicaban cosas diferentes como hombres, rebaños, jóvenes en edad militar, etc. Los chasquis suministraban la información a los encargados de hacer registros, quienes los mantenían siempre al día. Estos funcionarios se llamaban camayocs. Los quipus fueron empleados para recoger la información de los sucesos en cada reinado del Zapa Inca. Se relataban acontecimientos y hazañas leídas por especialistas en esta materia. En el cuarto y último año aprendían la historia del imperio. A todos los incas se les inculcaba normas morales como no robar, no matar, no ser perezoso. Había celebraciones especiales con competencias en luchas y armas. Las fiestas eran banquetes, música y danzas. A los soldados se les enseñaba a luchar con la macana, que era un mazo con mango de madera que terminaba en una cabeza redonda o en forma de estrella hecha en bronce, y con la hualcanca, que era un escudo redondo o cuadrado de madera o piel de tapir templado. También aprendían a manejar las lanzas de 2 metros de largo, que terminaba en una punta que había sido sometida al fuego para endurecerla. A los soldados eran preparados en su periodo de servicio militar obligatorio y solo los instruidos podían llegar a ser oficiales.